¿Usted se ha puesto a pensar cuánto dinero tiene que ahorrar si está en un fondo privado, en ese régimen de ahorro individual, si quiere llegar a tener por lo menos una pensión, una mesada pensional de un salario mínimo? ¿Ha hecho esas cuentas? ¿Se ha puesto juicioso a hacer esas cuentas? Bueno, nosotros nos hicimos la pregunta y conversando, pues nos dimos cuenta que lejos estamos de tener una bolsita tan gorda para poder llegar a esa aspiración. Pero para que nos expliquen cómo funciona de verdad ese tema de ese ahorro, cuánto hay que ahorrar para una mesada de salario mínimo, pues hoy nos está acompañando Cristian Chaura, y él es consultor financiero, él es docente universitario, experto en temas de pensiones, asesor en temas de la contaduría que se hace alrededor de las pensiones. Trabaja actualmente con una de las grandes amigas y aladas de nuestro programa, la doctora Paula de Esto Futuro Abogados, y hoy nos va a asesorar a nosotros y nos va a acompañar en esta conversación que vamos a tener en cuanto a las pensiones y lo que tenemos que ahorrar. Don Cristian Chaura, ¿cómo ha estado? Y bienvenido a Nos Cogió la Noche. Andrea, buenas tardes y muy bien, aquí deseoso de compartir un poco esa visión desconocida del mundo pensionero. Antes de que nos empiece a asesorar, respondamos esa primera pregunta. Don Cristian, si yo estoy en un fondo de pensiones que llamamos privado y quisiera llegar a esa pensión de vejez para alcanzar por lo menos, bajita la mano, un salario mínimo, ¿cuánto tendría que llegar a ahorrar? Bueno, Andrea, mira, la verdad, esa cifra hoy es una cifra considerable, como tú lo decías al comienzo del programa. Hasta el año pasado, para uno lograr lo que se conoce técnicamente como la reserva actuarial, es decir, esa cantidad de dinero bajo la cual yo tengo que acumular en mi fondo privado para acceder a una pensión de salario mínimo, era una cifra alrededor de los 440 millones de pesos. Hasta el año pasado. Hasta 31 de diciembre del 2025. Venga, y una pregunta, no sé si tenga el dato en la cabeza. ¿Y el año antepasado? El año antepasado es una cifra cercana a los 420, 415 millones de pesos. Una variación no tan grande, José. ¿Qué es lo que pasa? Pero en este año, con el cambio que tuvo el salario mínimo en Colombia, el año 2025, ya se requieren 550 millones de pesos en promedio. ¿Qué tan grande la variación? Andrea, lo que sucede es que cuando se incrementa el salario mínimo en Colombia, los fondos privados tienen que aumentar sus reservas actuariales, ya que el mandato del fondo privado es que tiene que garantizar una mesada pensional de manera vitalicia para el afiliado y para sus beneficiarios. Entonces, cuando el salario mínimo sube de manera desproporcionada con respecto a la inflación, que es otra variable a considerar dentro del cálculo matemático actuarial, eso lo que hace es que el fondo tiene que aumentar con mayor razón esa reserva. Y efectivamente eso tiene un peso. Ojo, no solo en el fondo privado, que nos aumenta las reservas por persona, pero también en Colpensiones eso aumenta el déficit fiscal. El año anterior, Colpensiones recibía por parte del gobierno transferencias alrededor de unos 6.5 billones de pesos. Este año, por ese solo incremento del salario mínimo por encima de la inflación 5 veces, debe trasladarle 9.5 billones de pesos. Es decir, cuando aumentamos de esa manera tan desmesurada el salario mínimo con respecto a la inflación de lo anterior, en el mundo pensional estamos generando unos impactos sumamente importantes que el ciudadano de a pie no lo percibe hoy, pero lo va a percibir a futuro en su mesada pensional. Cristian, una pregunta que creo que ¿qué es la reserva actuarial? La reserva actuarial, José, para entender lo que nos está diciendo. Exactamente. De manera muy simple, la reserva actuarial es la suma de dinero que tiene que tener una persona ahorrada en su cuenta de ahorro individual hoy que le permita garantizarle o recibir una mesada pensional de manera vitalicia para él y sus beneficiarios. Con una situación importante a conocer también, José y Mesa. Si un hombre en un fondo privado tiene un grupo de beneficiarios muy jóvenes, es decir, su señora esposa tiene una diferencia de 20 años, automáticamente esa persona, su mesada pensional se va a disminuir de manera notoria. Porque una de las variables importantes, otra variable adicional a considerar en los fondos privados es la expectativa de vida. Entonces, el fondo privado tiene que tener la reserva actuarial, esa suma de dinero que le permite recibir la mesada pensional a esa persona, al pensionado, futuro pensionado y a su beneficiario. Pero si el beneficiario tiene el afiliado tiene una edad de 62 años, pero su cónyuge tiene una edad de 35, 40, automáticamente requiere más capital a reservar. Entonces, eso tiene unos efectos muy importantes en esa mesada final que se recibe. Por eso hoy, José, perdón, te menciono algo. Está sucediendo algo. A los afiliados a los fondos privados en el año 2026 le están disminuyendo su mesada pensional. Antes recibía, yo tengo personas que me han consultado donde recibían
3.500.000 pesos de mesada pensional y este año le están dando 2.500.000 o 2.700.000. Porque ¿Por qué siempre pasa nos dijeron, eso? siempre nos dijeron que eso nunca iba a pasar, que era imposible. Que a uno Recuerdo no le pueden dar. que no se podía reducir la mesada. A José acá en una conversación con uno de los candidatos nos llamaron la atención puntualmente sobre eso. ¿Por qué se da ese fenómeno? Me da pena desmentir a los invitados anteriores porque sí es posible. Si tú estás en un fondo privado bajo una modalidad de retiro programado, Claro. es una modalidad de pensión donde la pensión está supeditada a los resultados financieros del fondo durante ese año. Y eso se conoce técnicamente como el riesgo de mercado. Entonces, si la rentabilidad sube, Bien para ti. puede subirla, Claro. como muchos años la subía a los colombianos su pensión. Pero si disminuye esa rentabilidad, o en este caso, como subió tanto el salario mínimo con respecto a la inflación, la reserva del fondo, como lo acabo de explicar, tiene que aumentar. El fondo se tiene que curar en salud porque le tiene que garantizar una mesada pensional de por vida. Lo que hace es que le dice, señora Andrea, ya su pensión no es de 3.500, sino que le va a caer en 2.400.000 o 2.500.000 como está pasando hoy. ¿Cuál es el requisito de ley que sí es importante que no se puede dejar de lado? Es que tu mesada pensional sí nunca puede ser por debajo de un salario mínimo, pero la pensión en retiro programado sí puede disminuir y eso es lo que está pasando en este momento. De hecho, hay una demanda ante el Consejo de Estado de cerca de 70.000 colombianos que se están viendo afectados por esa razón. Usted nos hablaba de dos variables, salario mínimo y ahorro. ¿Qué error puntual están cometiendo los colombianos frente a su pensión ahorro? Mariana, mira, realmente existen muchos errores que se cometen al respecto, de manera indiferente, sea fondo privado o Colpensiones. El primer error es creer, Mariana, que vamos a hacer unas cotizaciones sobre nuestro ingreso real los últimos años de nuestra vida, los últimos 10 años. Es un error. Segundo, Mariana, siempre creemos que la pensión es un gasto y realmente lo que es una inversión. Entonces, en Colombia, las personas hacen un esfuerzo innumerable o inmejorable por cotizar por el menor valor posible, porque creen que le están haciendo un gol al sistema. Claro. Son muy inteligentes. Porque me estoy ahorrando el dinero yo, porque entonces estoy pagando menos, porque, claro. Porque estoy haciendo muy inteligente, muy vivo y no estoy pagando lo que yo me gano 10 millones, pero cotizo sobre 2 salarios mínimos. Y lo que estoy haciendo es generar una reserva muy pequeña para mi pensión futura en un fondo privado o en Colpensiones. Estoy renunciando a un gran beneficio que existe, Mariana, como son los famosos subsidios pensionales, que en última son los que nos permiten lograr una mesada pensional significativa. Creer que realmente no debo sino cotizar, Mariana, mis 1.300 semanas, porque el resto de semanas se pierden, las estoy botando, como muchos, los mismos contadores le recomiendan a sus jefes, a sus empleadores, que no coticen más de las 1.300 semanas que está botando el dinero, cuando eso es falso. En Colpensiones, por cada 50 semanas que yo cotice en exceso a las mínimas requeridas, puedo incrementar mi porcentaje de pensión en el 1.5%. Y pongámosle números a ese concepto, Andrea. Si yo con ese 1.5% puedo lograr una mesa que se me incremente mi pensión en 150.000 pesos, entonces muchos dirán, no, pero es que 150.000 pesos no es nada. Pues multipliquemos 150.000 pesos por 13 mesadas al año que hoy los pensionados actuales reciben, pero les mencionaba ahorita que en Colombia la mayoría de pensionados actuales hoy, la mayoría de los pensionados hoy reciben 14 mesadas al año. Entonces multipliquemos por 13 o por 14 por la expectativa de vida que tiene una mujer hoy en Colombia con las tablas de la Superintendencia Financiera que están desactualizadas desde el año 2010, tiene una expectativa de vida de una mujer a los 57 años de 29.7 años más y un hombre a los 62 de 21.3 años más. Entonces, cuando usted multiplica esos números, le da que la cifra es muy considerable. Entonces, lograr cualquier incremento en la mesada pensional es importante. Entonces, déjenme decirles algo. Lo importante no es si estoy en Colpensiones o estoy en un fondo privado. Lo importante es saber durante mi vida laboral o productiva cuáles son las decisiones que yo debo tomar para lograr siempre el mayor beneficio. Y ahí entra algo que la gente desconoce dentro del ámbito pensional. Es el análisis técnico y financiero. Es ver el sistema pensional como lo que realmente es, como la mejor inversión que hay para el futuro. No hay inversión mejor que esté por encima del tema pensional. Pero le quiero acuñar a eso, es que José, no dejemos pasar desapercibida la cifra. Es que 550 millones de pesos. Es que cuando ahorra uno 550 millones de pesos. Y ahí va la pregunta. Si esto es tan difícil, mucha gente va a decir, hombre, no, si yo no voy a tener nunca ese monto para poderme pensionar, me sale mejor no ahorrar o no estar en un fondo de pensiones, sino ir a invertir mi plata en propiedad raíz,
con José poníamos el ejemplo, comprarme 4 taxis y ponerlos a producir, que tenerlos quietos ahí porque yo nunca voy a alcanzar esa plata. Bueno, Andrea, claro que hay que explicar un tema porque también no éramos justos con el sistema. Y quiero decirles algo que les va a parecer salido de toda orden. En Colombia, el sistema que más se acomoda a la realidad de nuestro país son los fondos privados de pensión. Ya les voy a explicar por qué. Porque si tú vienes y dices, es cierto lo que tú dices, 550 millones de pesos es una cifra muy importante. En los fondos privados existe algo que se conoce como el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que es un gran beneficio que tiene el sistema pensional colombiano en el régimen privado de pensiones, que consiste en que si yo no tengo el capital mínimo necesario, esa reserva actuarial de 550 millones de pesos, hay un casi fondo nadie la tiene. que casi, hay un fondo que hoy tiene cerca de 50 billones de pesos y entre comillas hago el comentario, desaparece con la reforma pensional. De esos 50 billones de pesos, el sistema te pone los 200, 300 o 400 millones de pesos que se necesitan para acumular ese capital y lograr una mesada pensional de salario mínimo. Entonces, también hay que ser conscientes que la idiosincrasia de nuestro país, más del 52% de los pensionados actuales o cotizantes actuales cotizan sobre un salario mínimo. O sea que su mesada pensional va a ser un mínimo. Y por nuestra realidad de informalidad, de poca estabilidad laboral, por nuestra baja cultura de inversión y de ahorro, realmente la mayoría de nuestros pensionados actuales se pensionan entre un salario mínimo y 2 salarios mínimos. Con este incremento del salario mínimo este año por parte del gobierno, el 80% de los pensionados actuales van a recibir entre 1 y 2 salarios mínimos. Cada vez las pensiones se están acercando al mínimo. Claro. Al mínimo. Están perdiendo poder adquisitivo. Estamos viendo pensiones cada vez más disminuidas. A la pregunta Cristian, de José, entonces, pues ya ¿por qué es la mejor inversión? Que esa no nos ha quedado resuelta. Ok, entonces, ¿por qué la mejor inversión? Es muy simple. Yo les hago una pregunta a ustedes. El vehículo por excelencia de inversión de los colombianos, ¿sabe cuál es? Ustedes saben la respuesta. Vivienda. Pero yo les hago una pregunta. ¿Cuántas arriendos recibe uno en el mejor momento de un año? Los 12 que pueda tener. Mientras que en el sistema pensional recibes mínimo 13. La mayoría de hoy reciben 14. Primer punto. Y segundo, son los famosos subsidios. ¿Sabe cuánto vale construir una pensión en Colombia? ¿Cuánto vale? 90 millones de pesos. ¿De dónde sale esa cifra? ¿Y eso esa cifra es un cálculo matemático muy simple. Es coger durante los 13 años, las 1.300 semanas, las cotizaciones en 23 años de cotizaciones, 26 años, haciendo los aportes, actualizando ese dinero a plata de hoy, eso da 90 millones de pesos. Y tú con 90 millones de pesos tienes acceso a derecho a una pensión de 1.750.000 pesos, 1.750.905 vitalicio por 13 mesadas al año por la expectativa de vida que hablamos ahora. Si tú quisieras tener, ojo con este dato que les voy a dar, si tú quieres recibir un peso a través de un modelo inmobiliario comparado con un modelo pensional, tienes que invertir 4 veces más. Yo te hago una pregunta, José, ¿qué propiedad en Colombia que valga 90 millones de pesos te da acceso a un ingreso mensual de 1.750.905 pesos? No existe. Y ahí es donde entran los subsidios. Hay que decir, en Colpensiones las pensiones son subsidiadas. Lo que sucede es que hay que saber cuáles son esas decisiones que yo debo tomar para hacer que esa pensión cada vez sea mayor. Y ahí viene otro concepto, Andrea y José. La gente hace otro esfuerzo adicional a cotizar máximo las 1.300 semanas, es cotizar por el mayor valor posible. Esa es la otra variable que los colombianos deben tener en cuenta. Tratemos de cotizar siempre por nuestra realidad de nuestro ingreso. ¿Por qué? Porque ahí es cuando los subsidios se activan de manera importante y ese retorno versus a lo que invertí es mucho mayor. Cristian, usted nos está hablando de un fondo de 50 billones de pesos que desaparece con la reforma pensional. ¿Para dónde se va ese fondo? Ese fondo se va a quedar para satisfacer las necesidades de ese capital para quienes quedan en la transición, que es un grupo grande de colombianos a quienes al primero se supone, bajo la reforma pensional, que al 1 de julio del año 2025, mujeres que tuvieran más de 750 semanas y los hombres que tuviéramos más de 900 semanas, a esas personas nos van a tener que mantener las condiciones de la reforma del sistema anterior. A quienes no cumplen las condiciones, pues ya se les van a aplicar la nueva normatividad y a esas personas ya no va a existir para esas personas ese fondo como tal. Cristian, quienes están pensando, es que a mí no me va a alcanzar la plata, yo voy a solicitar que me hagan devolución de los fondos. ¿Eso aplica para todas las personas? ¿Eso es a libre albedrío del solicitante? Eso solamente aplica en los fondos privados de pensión. Una persona que esté hoy bajo la ley actual, y seamos claros, hoy estamos bajo la ley 100 del 83 y la ley 797 del 2003. La reforma pensional ya fue aprobada, pero falta el aval de la Corte Constitucional, es decir, que no está vigente en este momento. A quienes a la edad de pensión en un fondo privado no
cuenten con el capital mínimo necesario, con esa reserva actuarial que hablamos, José, ahora, van a tener derecho. Si tienen más de 1.150 semanas, les van a aplicar el beneficio del fondo de garantía, les van a completar su capital para que se pensionen con un salario mínimo. Pero si no cuentan con esas 1.150 semanas, les van a hacer una devolución de los saldos. Es solamente esas personas. Y hago una claridad, no es potestativa o potestad tuyo decir, no, yo no quiero que me pensionen, devuélvame la plata. No. Si tú tienes las 1.150 semanas, automáticamente te completan el capital y te pensionan. Prima la pensión por encima de la devolución de saldos. En Colpensiones, y les voy a dar un dato que los va a dejar todavía un poquito más inquietos. En Colpensiones, cuando yo llego a los 62 años, no tengo las semanas de cotización, no tengo las 1.300 semanas, que este año incluso para las mujeres ya son 1.250 semanas. Tengo la edad, no tengo esas semanas, automáticamente me hacen entrega de una indemnización sustitutiva. Pero ¿a dónde voy con el comentario? Que en Colpensiones, ojo con lo que les voy a decir, eso es otro argumento con el cual yo les demuestro que la mayoría de colombianos deberíamos estar en un fondo privado. En Colpensiones la devolución es de 5 a 7 veces menor que en un fondo privado. En promedio en Colpensiones te devuelven 7 millones de pesos y en promedio en un fondo privado te devuelven cerca de 38, 40 millones de pesos. Como la mayoría de colombianos no cumplen requisitos pensionales, es decir, que acceden a una devolución de saldos, la mayoría de colombianos deben estar ¿dónde? En un fondo privado, porque la devolución va a ser 7 veces u 8 veces mayor que la que le van a entregar en Colpensiones. Pero adivinen dónde está la mayoría de personas, en Colpensiones. ¿La mayoría de personas sí están en Colpensiones? La mayoría de personas que no van a cumplir requisitos están en Colpensiones. Y esas personas les van a devolver 7 u 8 veces menos dinero que el que le hubieran devuelto en un fondo privado, por puro desconocimiento. Lo que quiere decir que a todo mundo no le conviene más ni Exacto. Colpensiones ni los fondos. Dependiendo del caso, es mejor o un fondo privado. Exacto. Cada caso debe analizarse a la luz de las condiciones particulares e individuales de cada uno. Pero en términos generales, por nuestras condiciones, como decíamos hace un rato, laborales, de informalidad, de estabilidad laboral, la mayoría de colombianos deberían estar en un fondo privado de pensión. Cristian, cuando alguien se acerca a usted porque quiere una asesoría, ¿usted qué analiza en esa persona? ¿Cuáles son los elementos que usted tiene que tener en la cuenta para darle una respuesta de si le conviene o no estar en un fondo privado, si le conviene o no estar en Colpensiones, si le conviene o no más de las 1.300 semanas? ¿Cuáles son esos factores que usted tiene que tomar en la cuenta? Me gusta mucho esa pregunta, Andrea, porque es la pregunta que me hacen todos los días, pero me la hacen en el sentido, no, vea, yo tengo tal edad, tengo tantas semanas, entonces dígame de acuerdo a su experiencia, mi pensión cuánto va a ser. Pero no, así es, dígame, yo le digo, no señor, que me da mucha pena porque yo tengo que analizar primero cuál es efectivamente su edad, si tiene beneficios de pensión, cuál es su histórico de cotizaciones, el de toda la vida, cuál es el promedio o el IBL de los últimos 10 años, el promedio de toda la vida y cómo se proyecta su mesada pensional de aquí hacia adelante, sus cotizaciones, con cuántas semanas se va a pensionar, cuál es su estabilidad laboral a futuro, qué pensión quiere construir. Entonces, a partir de ese momento, cuando yo hago un análisis integral y primero, antes de darle cualquier recomendación, he hecho los modelos matemáticos y actuariales y los cálculos que se ameritan, ya con esa información saco un análisis técnico y le doy mis recomendaciones basado en una relación muy simple, se llama valor presente neto, donde esa cifra debe ser positiva. ¿Cuánto debo cotizar? Esa cotización, ¿qué incremento me genera en mi pensión o qué pensión me permite lograr? Versus los costos que asumo en estos años para lograr esa cifra. Y por ende, lo que hago es revisar a valor presente o técnicamente, financieramente, hasta qué momento se justifica la cotización de aportes, porque también hay que encontrar un punto en el cual ya no es marginal esas cotizaciones futuras. Y muchas personas por error se pasan también la vida cotizando de manera excesiva y ya por su expectativa de vida no alcanzan a recuperar el dinero invertido. Es decir, esto hay que verlo siempre bajo una óptica de inversión. ¿Cuánto cotizo? Esos son los costos. ¿Cuánto recibo de mesada pensional? Incluso Andrea y José, muchas veces la recomendación yo te puedo decir, Andrea, no te pensiones a los 57 años. A ti te conviene que aplaces la decisión de pensión 1 año más, 2 años más o 3 años más. ¿Qué? Porque si hacemos eso, tu pensión ya no va a ser, inventemos, no va a ser 3.500.000, sino que va a ser 6.200.000 pesos y esa diferencia es importante. Es la que yo calculo, la llevo a futuro y luego la traigo a valor presente y saco el valor presente neto. Cristian, por mi edad, yo tengo la gran mayoría de mis amigos que están entrando en esa etapa que son los últimos 10 años previos a la pensión, o sea, los 52 que están llegando. A esas personas en general les conviene estar más ¿en fondo privado o en Colpensión? Pues la respuesta es depende.
Claro, tú lo acabas de decir, tiene 52 años, pero no sabemos su estabilidad laboral, cómo va a funcionar estos próximos 10 años, cómo va a estar su nivel de ingresos, cuántas semanas va a cotizar, cuál es la edad de su beneficiario, de su esposa o de sus hijos. Entonces, hay que hacer análisis, hay que revisar a la luz de ese resultado que nos den esos análisis para que tomemos una decisión racional con la información sobre la mesa y no ir a cometer errores como me sucede mucho, que me llegan clientes que me dicen, Cristian, ¿yo por qué no lo había conocido a usted antes? ¿Cómo así que yo dejé de recibir o por las decisiones que tomé mi pensión disminuyó en 1.500.000 mensuales o pude haber logrado un incremento en mi mesada pensional de 2.200.000 pesos? Entonces, siempre a la gente yo le digo, hay que hacer análisis porque cada caso, José, es completamente individual e independiente. Hasta las edades de los hijos son una variable que usted tiene que analizar. En un fondo privado, sí. La expectativa de vida en Colpensiones para el cálculo de la mesada pensional no tiene ninguna implicación. Pero en un fondo, para el cálculo de la mesada pensional, en un fondo privado sí. Pero cuando ya tenemos los números de la mesada pensional a lograr, obviamente ahí entra la expectativa de vida del beneficiario o del afiliado como tal. Importante, José, cuando tú preguntas que la gente dice, no, es que yo en los últimos 10 años voy a cotizar supremamente bien. Y la gente se olvida que en Colombia también tenemos derecho a una pensión de invalidez y sobrevivencia. Es decir, que si yo hoy me enfermo tempranamente, tengo derecho a recibir un ingreso de manera vitalicia. Pero si también la persona fallece, tu esposo y tus hijos o tu hijo tiene derecho a recibir una mesada pensional también de manera vitalicia para mantener la calidad de vida acostumbrada. Y si tú te ganas 10 millones y cotizas máximo por el 40%, o sea, sobre 4 millones, tu pensión puede que sea 2,5 millones. La pregunta es, ¿tu familia podría vivir con la misma calidad de vida que hoy, con 2,5? Y un dato importante, hoy 1 de cada 3 pensionados está pensionado por invalidez y o sobrevivencia en Colombia. Es decir, que el riesgo de enfermarnos tempranamente o de fallecer tempranamente es muy alto en Colombia. Y la gente solo piensa en la pensión de vejez y no piensa en el otro. Y en general para una persona de altos ingresos, digamos más de 10 salarios mínimos, de más de 1.300 semanas de cotización, a esa persona le conviene más un fondo privado por pensiones. A esa persona, en términos generales, José, obviamente le va a convenir más Colpensiones. ¿Por qué? Porque lo que te decía ahorita hace un rato, por los subsidios. Si tiene una persona de más de 10 salarios mínimos, está cotizando sobre 17.500.000, 18 o 20 millones de pesos, esa variable ya por sí sola está activando los famosos subsidios pensionales y eso hace que su mesada pensional sea representativa. Otra cosa importante, no es cierto que cuando llegamos a las 1.300 semanas estemos botando el dinero. Lo ideal, les digo, es pensionarnos a los 62, mínimo con 1.800 semanas. Pero a los 1.800 sí estamos botando el dinero, ¿no? No, ni incluso, José, para allá iba, ni por encima de las 1.800. ¿Qué sucede? Hasta hace el año 2022, Colpensiones solo te tenía en cuenta máximo 1.800 semanas. Y aún así, la gente decía que no, que después de las 1.300 que botábamos el dinero. No, realmente te tiene en cuenta 1.800 semanas. Hasta ahí te tiene en cuenta las 1.800 semanas. Pero resulta que salió una sentencia de la corte donde dijo a Colpensiones, no señores, usted le tiene que tener en cuenta a los afiliados todas las semanas que tengan exceso a las 1.800, 2.000, 2.100, 2.200, 2.300. Ya el tope no son las semanas, las 500 en exceso, es la tasa de reemplazo, o sea, el 80%. Quiero decirte, José, que nosotros hemos logrado que a través de esa reliquiación, de esas mesadas pensionales de aquellas personas que se pensionaron con 2.200 semanas hace unos años y que solamente le tienen en cuenta las 1.800, en determinados casos incrementos de la mesada pensional en 1,5 millones de pesos mensuales, 2 millones, 2,5 millones mensual. Entonces, siempre cotizar el mayor número de semanas será una gran bendición o beneficio para su pensión a futuro. No es cierto, cuando tú no cotizas por pensar que estás botando la plata, estás pegándote un tiro en el pie. Así como cuando cotizas por un ingreso muy inferior a la realidad tuya. Obviamente, hay que entender que si yo me gano un salario mínimo, pues si no tengo más capacidad de pago, pues obviamente pues no puedo hacer mayor cosa. Pero yo me refiero sobre todo a los especialistas, a los empresarios exitosos, a los independientes que tienen buenos resultados en sus gestiones mensuales, coticen por la realidad de su ingreso. Otro aspecto importante, cotizar las primeras 1.300 semanas. Esto es un tema técnico que no nos vamos aquí a demorar en explicándolo, pero es mucho más beneficioso cotizar las primeras 1.300 semanas lo más alto posible que cotizar las semanas en exceso lo más alto posible, que es lo que todo el mundo se menos. Se los voy a concluir en español. En Colombia, los colombianos, perdón la redundancia, hacemos todo lo contrario a lo que deberíamos hacer para lograr una buena pensión. ¿Cómo es eso? Vámonos paso a paso. Paso a paso. Creemos que simplemente debemos cotizar los últimos 10 años. Sí, señor. Y eso no es cierto. Lo más alto. ¿Por qué no es cierto? Porque en el régimen de Colpensiones nos dijeron es que le
van a ser el promedio de los últimos 10 años. Y eso no Entonces, es cierto. apúntale a eso. No, eso Es cierto porque en Colpensiones te tienen en cuenta el promedio de los últimos 10 años o toda la vida laboral. O toda la vida laboral. Tienen la obligación de hacer el doble análisis. Entonces, primero, eso no es cierto. Cuando te dicen que no cotices más de las 1.300 semanas, estás dejando de que tu mesada pensional se incremente en el 1.5 por cada año de cotización en exceso. Estás obviando o estás tirándote una moneda ante una posible pensión de invalidez y sobrevivencia si lo vas a cotizar los últimos años. Como tienes, no, si cotizas más de 1.800 semanas, estás botando la plata. Esas semanas te las van a tener en cuenta. Estás viendo el tema pensional como un gasto, una obligación, entonces cotizas máximo por el 40% de tu ingreso cuando es que realmente lo hacemos por ese valor. Cuando no es que lo hacemos por 1 o 2 salarios mínimos. Y estás dejando que los beneficios del sistema te beneficien. Y te están diciendo que el sistema pensional es un gasto, entonces que es mejor comprar vivienda, cuando ya les demostré o les he dicho que para invertir en vivienda, para yo tener el mismo ingreso a través de un modelo pensional, tengo que invertir 4 veces más. Entonces, aquí lo importante es saber sobre qué valor cotizo, por cuánto tiempo lo hago, hasta qué momento debo mantener mi figura de cotización o mi afiliación al sistema y en qué momento exacto hago la solicitud de mi mesada pensional. Porque les voy a contar algo, José y Andrea y Mariana. Hay personas que van a ir haciendo la solicitud de pensión con 1.798 semanas y resulta que por esas 2 semanas su pensión disminuye 350.000 pesos mensuales de por vida multiplicado por 13 mesadas por 29.7 o por 21.3. ¿De cuánta plata estamos hablando? Entonces hay que hacer análisis técnicos, hay que asesorarse, hay que tener claridad de mi situación pensional, entender cómo funciona el sistema y dejar de creer tanto mito y tantas falsas creencias que existen sobre este tema en el clima. Cristian, no nos vamos a poder pensionar. Ese es el común denominador de mi generación. ¿Qué debemos de creer y qué debemos de hacer? Es todo lo contrario, Mariana. Eso hace parte también de esos mitos que existen al respecto. Es al contrario. Todas las reformas pensionales se hacen buscando, primer objetivo es aumentar la cobertura, es decir, que cada vez más personas estén pensionadas. Segundo, que sea equitativo y tercero, siendo supremamente importante, que sea viable financieramente. Pero en cuanto a tu concepto o apreciación, es todo lo contrario. Cada vez vamos a ser más los pensionados. Las reformas pensionales se hacen precisamente para eso, para buscar mayores personas protegidas para su vejez. Cristian, pero es real que por lo menos lo que son esas pensiones altas con la reforma pensional difícilmente se van a volver a ver. Pues José, te quiero decir que das en el punto preciso. La gente no sabe que la reforma pensional va a generar una disminución en su mesada pensional del 40% de la misma. Les voy a dar una cifra, pongámosle, a mí me gusta hablar con números. Una persona que hoy ha cotizado durante toda su vida, sus últimos 10 años o toda la vida sobre un promedio de 10 millones de pesos, hoy se pensiona con la ley actual, con la que nos rige, se pensiona con 6.500.000 pesos. Esa misma persona, con la reforma pensional, se va a pensionar con 4.100.000 pesos. Haga la cuenta de cuál es la disminución, eso le da el 40%. Eso es lo que la gente no conoce y eso es lo que el gobierno tampoco ha explicado de manera clara y precisa. Realmente esta reforma pensional va a afectar o va a ir en detrimento de la mesada pensional de los colombianos. Como diría nuestro director Nacho López, amanecerá y veremos. Por el momento agradecerle, Cristian, por haber aceptado nuestra invitación a la primera mesa de opinión de Antioquia. No, Andrea, a ti, a José, a Mariana, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí y ojalá esto nos ponga un poco a pensar a todos los colombianos de la importancia que es construir una buena pensión para el futuro. Usted lo dijo, la mejor inversión que podemos hacer.